Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludo un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y mi hija, nuestra hija, la hermana Sayán Yamilet. Vamos a continuar con el tema de las levaduras. Esperamos en Dios, pues, que Él nos dé la gracia, nos dé las palabras correctas, hermanos, para compartir esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos, Señor, poniéndonos a tus órdenes, Señor, y reconociendo que no podemos hacer las cosas solos. No queremos dar palabras equivocadas, no queremos dar palabras que dañen, no queremos acusar, Señor, sino que queremos edificar, queremos consolar, queremos exhortar por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, danos, Señor, palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando de lo que es la levadura o las levaduras, pero desde el punto de vista espiritual. Y también hemos tratado de explicar qué es la levadura, ¿verdad? Por medio de algunos esquemas. Los esquemas nos ayudan para entender algún tema, pero en forma sintetizada, en forma breve. Entonces, ¿qué es una levadura, hermanos? Es un hongo. Es un hongo. Una levadura es de tamaño microscópico, no se mira, ¿sí? Es un microorganismo también, hermanos. Y generan procesos de descomposición, y yo creo que el Señor en esta línea estuvo hablando el Señor acerca de las levaduras, queriendo explicarnos, enseñarnos, hermanos, que la levadura descompone lo que está bueno, lo que está bien. Descomponen un alimento en pequeñas moléculas, hermanos. Se alimentan de material o de materia orgánica muerta. Fíjense que una levadura a veces se comporta como un parásito, y algunas levaduras, fíjense que son depredadoras. Eso está tremendo. Ya no me voy a meter ahí, ¿verdad? Pero fíjense que se alimentan de azúcares, se alimentan de agregados hidrógenos, aumentan el tamaño de las masas y se reproducen rápidamente. Entonces, si esto lo vemos desde el punto de vista espiritual y de manera negativa, hermanos, porque las levaduras desde el punto de vista de la alimentación, hermanos, han traído un avance y un beneficio a la vida del ser humano. Pero en lo espiritual, el Señor pidió que tuviéramos cuidado con las levaduras. Entonces, hay 4 tipos de levaduras que vimos el domingo: la levadura prensada, la levadura seca, la levadura natural y la levadura química. También entramos en lo espiritual y se habló de 3 levaduras que hay en 1 Corintios capítulo 5, verso 8, donde dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia. Ahí hay 2, vieja levadura y levadura de malicia. Y luego dice y de maldad. Son 3 tipos de levadura, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, hermanos, vimos esto, las levaduras, que son, en este verso hay 3: levadura vieja, levadura de malicia y levadura de maldad. Y esas levaduras, hermanos,
se expresan o se presentan en diferentes actitudes, en acciones, hasta en pensamientos. Hay pensamientos que están llenos de levadura. Entonces ahí vemos que la levadura vieja es servir al pecado, son los deseos engañosos, los malos hábitos. La levadura de malicia tiene que ver con las preocupaciones, con los vicios, con comerciar, hermanos, lo espiritual, también con toda mala conducta. Tiene que ver también con el libertinaje, hermanos. Y la levadura de maldad, estuvimos viendo que es causada por espíritus que, hermanos, inducen a hacer trampas, a contaminar el corazón y a cuidar solamente las exterioridades, las apariencias, preocuparse más por lo exterior que por el interior. Entonces de eso hemos estado hablando. El día de ayer estuvimos hablando de las características de la levadura de los fariseos, hermanos, que las puse de esta, fíjese que pusimos 13 levaduras o características de la levadura de los fariseos. La hipocresía, los actos espirituales para ser vistos, el no dejar entrar a otros y por consecuencia ellos tampoco entran, de aprovecharse de las viudas, de buscar seguidores para condenarlos más, hermano. No buscar hacer misericordia, justicia, fidelidad, preocuparse solo por la apariencia, hacer las cosas para ser vistos, ya lo mencioné, amar los lugares de honor, imponer cargas que ellos no llevaban, pero ponerle carga a otros que sí, pues que tampoco podían llevar. Entonces, también practicaban la difamación, hablar mal de otros. Eran amantes del dinero y eran ciegos que querían ser líderes, liderar a otros ciegos. Entonces, esas son las características de la levadura o de la doctrina de los fariseos. Por eso el tema se llama las levaduras. Ahora, hoy vamos a hablar de la levadura, la doctrina de los saduceos. Marcos capítulo 16, verso 6, dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero acá hay otra cosa. Los discípulos pensaban que se refería al pan, porque no habían llevado pan los discípulos. Entonces en Mateo 16, 2, hermanos, entendieron, dice, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Doctrina. Entonces, ahí hay nos marca un camino para investigar y para conocer, hermanos, a qué se refiere el Señor cuando habla de levadura de los saduceos. Entonces, la doctrina de los saduceos, hermanos, enseña que no existen los espíritus, que no existen los ángeles por consecuencia, ¿verdad? Y que tampoco creen en la resurrección. Mateo 22, 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Entonces aquí nos da una referencia de que los saduceos eran un tipo de secta, hermanos, que no aceptaban la resurrección. Entonces, debemos tener cuidado con esa levadura de los fariseos. Hermanos, cuando alguien muere, es bueno llorar, ¿verdad? Desahogarse, porque pues se sufre, pero no como los que no tienen esperanza. Porque si hacemos eso, entonces, hermanos, hay levadura en nosotros, una levadura de los saduceos, como si no creyésemos que van a resucitar y que vamos a volver a mirarnos en la presencia del Señor cuando Cristo venga. Ahora, la doctrina de los saduceos hace que las personas dejen de creer, hermanos, que hay vida en la eternidad. Y como consecuencia, solo ponen su mirada en las cosas terrenales.
Entonces, hermanos, cuando una persona solo se enfoca a lo material, solo es esclavo del trabajo, hermanos, y no se preocupa de desarrollarse como un hijo de Dios, de apartar el tiempo para el Señor, entonces esa persona tiene levadura, la levadura de los saduceos. Está preocupado o preocupada por lo que sucede aquí en la tierra, pero no preocupado u ocupado porque el Señor viene. Entonces, hermanos, esta doctrina de los saduceos incita a la gente a tener o a tomar el reino ya en esta tierra. Es decir, vamos a poner presidentes, vamos a poner a gobernadores cristianos para que el mundo cambie. Y eso, hermanos, en realidad no va a pasar. La Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. Las cosas van a ir dañándose más, afectándose más. El mundo, hermanos, está lleno de maldad y no la vamos a cambiar. Va a cambiar el ser humano, gente, van a aceptar a Cristo y entonces, hermanos, en ellos iba a haber una transformación. El reino de Dios se va a manifestar en ellos. Entonces, hermanos, dice que alguna gente voluntariamente ignoran, en el caso de los saduceos, voluntariamente ignoran las escrituras y el poder de Dios, dos cosas. Hay gente que ignora las escrituras y sin embargo se pone a hablar de ellas. Y también ignoran el poder de Dios. Es decir, no permiten que el pueblo tenga conocimiento e impiden que la gente crea en lo que dice la palabra, por lo menos, o más, o poniendo un ejemplo, que no crean en los 5 ministerios, que Dios o el Señor estableció 5 ministerios para que la iglesia sea, hermanos, llevada hasta la madurez, a la unidad, a la estatura del varón perfecto. Veamos entonces las características de la levadura de los saduceos. Vamos a estar hablando acerca de ello. Así que el Señor nos ayude. Nada más déjenme saludarles, hermanos. Por aquí veo algunos hermanos. Tenemos aquí a hermano Francisco Almendra. Dios te bendiga. Cristian, Dios bendiga también a quién. ¿Quién más tienes aquí? No se ve. Es que hay dos, pero no veo al otro. Ok. Bien, tal vez sea la hermana Oralia. Vamos entonces, hermanos, a ver este esquema, las características de la levadura de la doctrina de los saduceos. Ayer vimos la de los fariseos, hoy vamos a ver un poquito acerca de la levadura de los fariseos. Dice que ellos buscan señales, basan su doctrina, hermanos, en señales, no en la palabra escrita. Se olvidan de que el diablo también hace milagros mentirosos. Hay gente que está, hermanos, buscando señales. Hay gente que vive ¿cómo decirlo? Como si la vida cristiana fuera solamente de experiencias extrasensoriales o experiencias fuera de lo normal, de lo natural. Y está bien, hermanos, creemos en los milagros, creemos en las sanidades, creemos que el Señor habla, creemos que nosotros lo creemos, pero hay gente que está viviendo, hermanos, y basan su fe y su doctrina en señales. Hay gente que anda buscando a ver quién le profetiza, cuando tienen la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Bueno, pero yo aquí nada más quiero poner el esquema, ya estoy explicando. Entonces, también a ellos, a los saduceos, el Señor le llamó hipócritas. Hoy vamos a ver qué significa esa palabra. Dicen que no hay resurrección
por lo que no creen que Jesucristo resucitó, lo cual es la base de nuestra fe. Si alguien no cree que Jesucristo resucitó, tampoco cree, hermanos, que van a resucitar los que murieron en Él. Y entonces hay gente que hace un show en los sepelios, ¿verdad? Cuando alguien fallece. Y es normal que alguien sufra, llore. Pero eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Son sectarios. Vamos a ver lo que es una secta. Enseñan que no hay ángeles ni espíritus. Con esto también niegan a Dios mismo, pues Dios es espíritu, y tampoco creen que existe un adversario, porque recuerde que Satanás también es un espíritu. Que el Señor lo reprenda. Dentro de los católicos está la secta del Opus Dei, que creen que el hombre solo tiene cuerpo y alma. No creen que tenga espíritu, pero la Biblia dice que somos trinos, o sea, que somos seres que tienen espíritu, alma y cuerpo. Y la parte de nuestro ser con la cual el Señor se comunica, hermanos, es con el espíritu. Entonces vamos a empezar, vamos ahora sí a ver los textos bíblicos donde nos habla de esta levadura, hermano, la levadura de los saduceos, y que debemos tener mucho cuidado con ella. Permítame nada más, me voy a tomar un poquito de agua. Buscan señales. Una levadura, hermanos, un tipo de levadura que debemos tener cuidado es de andar buscando a ver si hay señales de que Dios existe, señales de que Dios hace cosas todavía maravillosas y las hace, hermano. Pero hay gente que basa su doctrina en señales. No sé si se entiende eso, que hay gente que, hermanos, no cree a menos que vea, que sienta. ¿Entienden? No creen a la palabra escrita, no creen a la palabra escrita, pero sí, hermanos, andan buscando a ver si algo les hace llorar, les impacta, ¿verdad? Hay gente que dice, es que yo necesito llorar. Entonces, yo creo que lo que necesita es un zape. Pero hermanos, llorar o tener una experiencia extra, decía extrasensorial o fuera de lo normal, hermanos, eso depende del Señor, si nos la quiere dar, pero andar, hermanos, buscando, mire, recuerde que el diablo también, hermanos, hace milagros. Mire, mucha gente va a ser engañada por el anticristo y por el falso profeta. Hermanos, ¿por qué? Porque hay gente que le gusta andar detrás de los milagros, atrás o detrás de las señales, detrás de aquellos que en algún momento el Señor los usa en profecía, para ver qué palabra tiene el Señor. A mí me da... No me enoja, pero sí me entristece ver gente que me mande un mensaje y me diga, hermano, ¿no tiene el Señor alguna palabra para mí? Y le digo, pues claro que sí. Hay 66 libros. Hay 66 libros donde la palabra, donde el Señor nos habla. Búscale ahí, hermano, estudia. Y ahí el Señor te va a hablar. Algunos dicen, gracias, hermano, es correcto eso que usted me dice. Otros se enojan, se molestan, porque ellos quisieran, pues, viven de ese viven su doctrina la basan en señales, ¿sí? Y no, hermanos, en la palabra que el Señor nos dejó. Y debemos tener cuidado porque eso es una levadura. No es que la persona sea muy espiritual, es que tiene una levadura, y la levadura es la levadura de los saduceos. Ahora, veamos acá Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Fíjense lo que querían los saduceos y los fariseos.
aunque estamos enfocándonos a los saduceos. Vinieron para tentarle, porque los saduceos no creían, ¿verdad?, en las cosas espirituales, pero lo hicieron para tentarle. Le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Yo creo, hermanos, que a veces andamos detrás de, no sé, buscándole los tres pies al gato, ¿verdad? Me acuerdo que escuchaba a un predicador decir que iba con un hermano que era un evangelista y le dijo al Señor: Señor, si este varón es tu siervo, dile que necesito unos zapatos, dice. Y entonces él iba orando y entonces el predicador lo volteó a ver. Le dice: me dice mi papá que yo te compre unos zapatos. Y entonces lo llevó a comprar unos zapatos. Y de esa forma, él dice él, corroboró que el hombre con el que él andaba era un siervo de Dios. Imagínense andar probando a todo el mundo, hermano, y al mismo tiempo sacando provecho para uno, ¿verdad? Le voy a decir algo: hace tiempo, cuando fuimos a Estados Unidos, porque yo crucé una vez a Estados Unidos, la segunda vez ya no crucé, me agarraron. Pero la primera vez, entramos, hermanos, y había una librería cristiana, y ahí entramos como 5 o 6 estudiantes, y nos llevó un pastor, un pastor de Nogales, todavía me acuerdo, Néstor González se llama ese siervo. Entonces entramos y vimos cosas, y a mí me interesó una Biblia que era la Biblia Harper Caribe, una Biblia que me gustaba mucho. Entonces, yo la tomé y la tuve en mis manos y vi cuánto valía, pero yo no traía dinero, yo no cargaba dinero. Pero me acordé de ese testimonio y entonces salimos bueno, estábamos en la librería y empecé a decirle al Señor: Señor, muéstrale a tu siervo, al pastor, pues, que yo quiero esta Biblia. Yo no se la voy a pedir a él, pues no tengo dinero, pero no le voy a decir: pastor, regáleme esta Biblia, ¿no? Entonces nos subimos al carro, salimos y ya íbamos ya él había arrancado y se me queda mirando por el espejo retrovisor y me dice: mi hermano, ¿compraste algo? Le digo: no, hermano, no. Pero querías algo. Y me dice: si quieres algo, vamos, agarra lo que te gustó. Y entramos otra vez a la tienda y me compró mi Biblia, ¿no? Una Biblia que, por cierto, la perdí en un ADO. Pero lo que le quiero decir es que no podemos andar por la vida, ¿verdad?, buscando señales. ¿Qué tal? Y usted le dice: ¿será, Señor, que el hermano José Manuel es tu siervo? Dile que me regale tal cosa. Y yo ni en cuenta, hermano, porque no debemos estar viviendo de eso. Sería vivir de fantasías, hermano. Claro que Dios responde, pero Dios no es Santa Claus, hermano. Dios no es los Reyes Magos, ¿verdad? Que hay gente que piensa que el Señor es así, que nada más le pedimos y ahí está con la varita mágica dándonos las cosas que pedimos. Hay que pedir, Él nos da. Pero hermanos, no tratemos de hacerlo para tentar a Dios, ¿verdad? Para demostrar que verdaderamente existe y que me ama. Hermanos, si ya la Biblia dice que me ama. Entonces, vamos a continuar. También a ellos los llamó hipócritas. Mateo 16:3 dice: y por la mañana, después que ellos buscaron señales, el Señor les dijo que no le iba a dar señales, pero les dijo: ustedes buscan señales, pero no saben diferenciar los tiempos en que viven. Y dicen: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dijo en ese mismo capítulo, hermano. Hipócritas. Y esa palabra hipócritas, hermanos, viene de la palabra jupocrités. Esa palabra jupocrités, hermanos,
se hacía referencia con esa palabra a los actores, a alguien que asumía un carácter en un escenario, era un actor en un escenario, era alguien que simulaba un personaje, ¿verdad? Ese era un jupocrités, un hipócrita, era un actor. Es decir, que se fue ocupando esta palabra, hermanos, para referirse a las personas embusteras, a las personas falsas. Y fíjese que era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar en presentaciones de teatro con grandes máscaras que tenían dispositivos mecánicos para que la voz se escuchara fuerte, o sea, para aumentar la potencia de la voz. De ahí es que ese término jupocrités o hipócrita vino a usarse para señalar a un engañador, a una persona que era un actor que hacía bien un papel. Entonces una persona, hermanos, los saduceos eran hipócritas, actuaban. Vamos entonces a aplicar esa palabra. Un hipócrita es una persona que tal vez en la iglesia o delante de los hermanos sea un buen actor, una buena actriz, ¿sí? Pero cuando llega a casa o cuando está en el trabajo o cuando está en algún lugar donde nadie lo ve o la ve, hace cosas que no son correctas. Es una persona jupocrités, una persona hipócrita, una persona que tiene levadura, hermanos, y que actúa bien, levanta las manos, es más, puede ser que hasta hable en lenguas, a lo mejor hasta profetiza, tal vez él lleva las normas que se deben llevar en la iglesia, pero detrás hace otras cosas. Entonces eso es un actor, hermanos, es un hipócrita. Entonces debemos tener nosotros el cuidado hermanos, de que la hipocresía no sea una levadura que traigamos en nosotros. Amén. Entonces, los saduceos en su doctrina o la levadura dicen que no hay resurrección, por lo que no creen que Jesucristo resucitó, lo cual es la base de nuestra fe. Perdón, hermanos, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si Jesucristo no resucitó, entonces los que murieron en Cristo, pues, y los que creemos en Jesucristo, somos dignos de misericordia, de lástima, hermano. Estamos perdiendo el tiempo. Entonces, cuando alguien fallece, alguien muere, el cristiano debe expresar su dolor. Amén. Pero no puede pasar un año o 2 años y todavía, ¿verdad?, querer un culto para el fallecido. ¿Para qué quiere culto? Hay gente que no deja ir a sus muertos. Está bien, tal vez tenga una foto, tal vez tenga un recuerdo de su papá, de su mamá, de su hijo, de su hermano, de X persona, pero pues ya no están acá. Hay personas, hermanos, que siguen hablándole a los muertos, y eso es una levadura. Esa canción que canta, no sé cómo se llama ese grupo, pero dice Tercer Cielo, con todo respeto, ¿verdad? Que no creo que me estén escuchando, pero ellos cantan una canción que dice, ¿cómo va? Yo te esperaré, algo así. Tenlo por seguro. Pero le está hablando al muerto. Le está hablando. Pero ya no está. Entonces, hermanos, si va a haber resurrección, si lo creemos, entonces dejemos ir a los que ya fallecieron, a los que ya no están.
Imagínense usted agarrar una foto y decir, mi vida, mi cielo, te quiero, te amo, pero si ya no está, ya tiene años que falleció. Entonces, eso como que podría en algún momento dado desembocar en la levadura de los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Estoy tratando de explicar, hermanos, que cuando alguien fallece, sí hay que, lo sentimos, ¿verdad? Digo porque yo antes decía, no, ¿para qué voy a llorar? ¿Para qué voy? Yo he escuchado gente, ¿verdad? Que cuando le toca a otros morir o le toca a otros estar enfermos y estar en su lecho, ya, hombre, ya, si cualquier, y maltratan al que está enfermo, pero hermanos, cuando nos toca a nosotros es fuerte, ¿verdad? Entonces, pero van a resucitar, nos vamos a volver a ver, vamos a volvernos a encontrar. Yo recuerdo cuando falleció la hermana Ninoshka, el hermano Germán Ponce le dijo, no le dijo a ella, sino al despedirse dijo él, algún día la voy a volver a ver. El día de la resurrección la volveré a ver. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con la levadura de los saduceos. Amén. Marcos 12:18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Entonces le hicieron preguntas, ¿verdad? De eso no vamos a hablar, pero también los saduceos son sectarios, hermano. Esto de las sectas tiene que ver con lo siguiente. Hechos 5:17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Pero aquí dice la secta de los saduceos. La palabra secta, viene de la palabra jairesis. Jairesis, que significa, hermanos, propiamente elección, alternativa. Significa partido. También tiene que ver con división, con desunión, con disensiones, con herejías. Y dice que esto tiene que ver con partidos religiosos. Hermanos, nosotros los predicadores no estamos hablando, no predicamos, bueno, en el caso de nosotros no predicamos a Ebenezer, no predicamos al apóstol Sergio, predicamos a Cristo, predicamos su palabra. A veces nos enorgullecemos de la doctrina que tenemos y gloria a Dios por ello, por la revelación, por la palabra que el Señor nos da, pero tengamos cuidado de llegar a formar un partido, una división y pensar, hermanos, que somos los únicos que tenemos la verdad absoluta. Que tenemos, hermanos, que somos la iglesia con la única que se va a salvar. No. Porque entonces estamos formando un partido religioso, una secta, estaremos dando una falsa enseñanza, estaremos, hermanos, transmitiendo herejías, divisiones, formar bandos separados, grupos separados. Es cierto que, y hasta cierto punto tenemos mucho cuidado, ¿verdad?, de ir a algunas actividades, porque no sabemos quién va a ministrar. Viene un evangelista, hermano, les invitamos y me mandan los pósters. Yo quisiera que fuéramos como iglesia, pero mejor vamos a las actividades que realizamos, como la que va a haber ahora en marzo, hermanos, acá en Vicente Guerrero Centla. Pero a veces podría parecer como si fuéramos los únicos, ¿verdad?, que tenemos la verdad. No es así. No es así. Y debemos tener cuidado, hermanos, de que caigamos en ser una secta. Las sectas creen que ellos tienen la verdad absoluta en todo. ¿Ok?
Entonces, no significa, yo les he dicho también, que tengamos cuidado qué predicadores oímos, ¿sí? ¿Qué predicadores escuchamos? ¿Por qué? Porque, hermanos, hay gente que se come herejías, hablando espiritualmente, se traga todas las enseñanzas que predique un adventista, un católico, una persona que sale en enlace o lo que sea, hermanos, y ahí estamos, ¿verdad? Y decimos, no, pues sí, que con que digan que es Dios, pero también Satanás dice la Biblia que es el Dios de este siglo. Entonces debemos tener el cuidado, no caer tampoco, ¿verdad?, en el extremo de pensar que somos los únicos con la verdad. Entonces, hermanos, eso sería una levadura. También la levadura de los saduceos, ellos enseñan que no hay ángeles ni espíritus. Con esto niegan a Dios mismo, pues Dios es espíritu, hermanos. Tampoco creen que existe un adversario. Aquí hay por lo menos 3 cosas, o 4, que no hay ángeles. La Biblia habla de ángeles, hermano. Se le aparecieron a María, al Señor en el desierto, a José en sueños. Jacob vio que ángeles subían y bajaban del cielo. Entonces, niegan cuando dicen que no hay espíritus. Hermanos, es porque no alcanzan a ver la dimensión espiritual. Precisamente el hermano Ángel está hablando, hermanos, de un tema que se titula Conociendo lo espiritual. Entonces, hermanos, Dios es espíritu. Veamos qué dice Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, los saduceos decían una cosa y los fariseos en esto sí eran correctos. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos, que no caigamos en esa levadura. Los ángeles existen. Y por tal causa es que Primera de Corintios capítulo 11 habla de que la mujer debe ponerse el velo por causa de los ángeles, dice. Porque entramos en una dimensión espiritual. Y hermanos, y tanto los ángeles de Satanás, que el Señor los reprenda, como los ángeles de Dios, pueden estar, hermanos, unos tratando de ministrar a la iglesia y otros tratando de dañar, ¿verdad? O de confundir a los que no están bajo autoridad. El velo es una señal de autoridad para los ángeles, porque son reales. Entonces hay gente que no cree que existen los ángeles y tienen levadura, y aunque le hemos enseñado que cuando se ora, se profetiza, se adora, hermanos, debe ponerse el velo. Yo invito a las mujeres, ¿verdad?, para que ocupen el velo cuando se ora, cuando se adora y cuando se profetiza. Es una señal de autoridad, porque los ángeles, hermanos, reconocen autoridad. Ellos viven en una dimensión, hermanos, en la que saben obedecer las autoridades, porque siempre hay autoridades. En lo espiritual hay autoridades. Los ángeles, hermanos, obedecen a los arcángeles, porque los arcángeles, ellos son jefes de los ángeles. Y los arcángeles obedecen, hermanos, a Dios. Ustedes ya saben que hay serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Y todos ellos, hermanos, reconocen la autoridad de otros. Por eso cuando el arcángel Miguel peleó contra un querubín que era Satanás, él no se atrevió a proferir ninguna maldición, sino que le dijo: Satanás, que el Señor te reprenda. Porque ellos saben que un querubín ocupa una autoridad más arriba. Entonces, hermanos, hay gente que se refiere, ¿verdad?, a los ángeles
con palabras obscenas o con cosas, diciendo cosas que no deben decir. Entonces, ellos son ministros, ellos son siervos de Dios, ellos le sirven a Dios, pero están también al servicio de la iglesia, no para obedecernos a nosotros, sino para servirnos de parte del Señor. Por eso, hermanos, en los cultos, en los servicios, ahí están los ángeles de Dios. Y si nosotros, o las mujeres en este caso, ocupan el velo, hermanos, ellas están con ese velo poniendo una señal de que están bajo la autoridad de su pastor o de su esposo. Y entonces, hermanos, los ángeles que vienen a ministrarles, los ministran. No quiere decir que una mujer que no usa velo, Dios no lo va a ministrar. No, sí, pero hermanos, va a crecer y va a desarrollarse mucho más una persona que reconoce autoridad. Entonces, el velo es un reconocimiento de autoridad. Pero estoy hablando de eso porque los saduceos no creen en los ángeles. Y hay gente, hermano, que tiene esa levadura y dicen, ¿qué ángeles? Ni te pongas el velo, ¿para qué? Eso es algo que no va conmigo. Pero dice San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, mis hermanos, confiemos en la palabra del Señor y tengamos cuidado de que nosotros no creamos que existen los ángeles, que Dios es real, que también el diablo es real, hermanos, que el Señor lo reprenda. Y así como puede un ángel de Dios ministrar a la iglesia, a un hermano, una hermana, también un espíritu maligno puede llegar a estorbar a una persona. Ok. Dentro de los católicos está la secta del Opus Dei, que creen que el hombre solo tiene cuerpo y alma. No creen que el hombre tenga espíritu, pero la Biblia dice que nosotros somos seres trinitarios, somos seres, hay una triunidad en nosotros. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y la parte de nuestro ser, hermanos, con la que el Señor se comunica es con el espíritu. Cuando el hombre acepta a Cristo en su corazón, resucita el espíritu que estaba muerto. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El espíritu es vivificado, hermano. Y entonces nacemos de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Nuestro espíritu nace de nuevo. Resucita. Y empezamos a relacionarnos con Dios, pero no solamente, hermanos, primero con nuestro espíritu. Y de ahí pasa a nuestra alma y a nuestro cuerpo. De manera, hermanos, que es importante que nosotros entendamos esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, hermanos, déjeme nada más comentarle lo siguiente. No solamente debemos alimentar nuestra alma, no solo debemos alimentar nuestro cuerpo, debemos alimentar nuestro espíritu. Y nuestro espíritu se alimenta con la palabra de Dios. Nuestro espíritu se alimenta orando. Nuestro espíritu se alimenta, hermanos, cuando alabamos y cuando adoramos al Señor. Nuestro espíritu se alimenta, hermanos, cuando llegamos a la congregación a reunirnos. De tal manera, ¿verdad?, que quien no lo hace tiene una levadura. Se olvida que debe alimentar también su espíritu. Pero, hermano, yo oro en la casa, yo leo la Biblia en la casa, yo viera que en la casa veo programas cristianos. Sí, hermana y hermano, pero necesita usted congregarse también. Necesitamos también alabar y adorar al Señor, presentar sacrificios vivos al Señor.
Entonces yo quiero invitarle, hermana y hermano, a que dejemos esa levadura que nos esté afectando en nuestra relación con Dios. Que podamos, con la ayuda del Señor, hermanos, desarrollarnos, pero desarrollarnos no con levadura, no hincharnos con levadura, no descomponernos, hermanos, o contaminarnos con las levaduras. Pidámosle al Señor que nos limpie, que nos lave de la levadura vieja, de la levadura de malicia, de la levadura de maldad, de la levadura de los fariseos y de la levadura de los saduceos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te doy gracias por tu palabra. Bendigo tu nombre, Señor, y te ruego que ministres a cada hermano y cada hermana, Señor. Habla, Dios mío, a su espíritu. Ministralos allí. Que esta noche, Señor, mis hermanas y hermanos entiendan tu palabra. Reciban la revelación tuya. Muéstrales tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjenme saludarles, hermanos, a cada uno de ustedes. Saludamos aquí una vez más al hermano Francisco Almendra. Dios te bendiga, Cristian. Dios bendiga también a la hermana Laila Ochoa Márquez, al hermano Alberto Torres. Hay un hermano que vi aquí que creo que es de Campeche, Juan Carlos Luna Juárez. Dios te bendiga, hermano. Él es tabasqueño, pues, pero está en Campeche pastoreando con sus padres. Me parece. Que Dios los bendiga a todos, hermanos míos. Y mañana miércoles, con el favor del Señor, le vamos a esperar aquí en la iglesia a las 6 de la tarde para continuar con el tema de los pactos. Es un tema muy interesante, hermanos, para que nosotros nos aferremos a ese pacto y no dejemos, hermanos, a un lado el pacto que hemos hecho por medio de Jesucristo con el Padre Celestial. Amén. Así que pues que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Amén.